una voz que tocó millones de corazones. Una artista que parecía tenerlo todo: éxito, fama y un matrimonio aparentemente perfecto. Marcela Gándara era el ejemplo vivo del sueño cristiano, hasta que todo cambió. De estrella de la música cristiana a una mujer luchando por reconstruir su vida después de un doloroso divorcio. La historia de Marcela nos muestra que no siempre lo que vemos en el escenario refleja la realidad detrás de los reflectores. En este video, revelaremos el viaje íntimo de una de las más grandes cantantes cristianas de América Latina. ¿Cómo enfrentó el juicio de la iglesia? ¿Cómo sobrevivió su fe a la tormenta? Y lo más importante, ¿cómo esta experiencia transformó no solo su música, sino todo su ministerio? Si quieres conocer más historias como esta, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido exclusivo sobre tus artistas cristianos favoritos. Ahora vamos con el video. En las calles polvorientas de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, un 24 de agosto de 1983. Nació quien se convertiría en una de las voces más influyentes de la música cristiana contemporánea en América Latina, Marcela Gándara Zúñiga. Su historia no es simplemente la de una cantante, sino la de una mujer cuya voz se ha convertido en un faro de esperanza y fe para millones de personas en todo el mundo hispanohablante. Desde sus primeros años, la música fluía naturalmente en el hogar de los Gándara. Las melodías que resonaban en su casa durante su infancia sembraron las primeras semillas de lo que más tarde se convertiría en un ministerio musical que traspasaría fronteras. La pequeña Marcela, con sus ojos brillantes y su voz incipiente, ya mostraba señales de un don extraordinario que el tiempo se encargaría de pulir. La adolescencia de Marcela estuvo marcada por una profunda búsqueda espiritual que se entrelazaba con su amor por la música. Los pasillos de su iglesia local se convirtieron en los primeros testigos de su talento, donde su voz comenzó a destacar en el coro juvenil. Sin embargo, fue a los 18 años cuando su vida dio un giro trascendental. Durante un seminario bíblico intensivo, Marcela experimentó una transformación espiritual que definiría el rumbo de su vida y carrera. Este momento de claridad espiritual la llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre: dedicar su talento musical exclusivamente a la música cristiana. Los primeros pasos de su ministerio musical fueron humildes pero significativos. Como integrante del grupo de alabanza de su iglesia local, Marcela comenzó a desarrollar no solo sus habilidades vocales, sino también una profunda comprensión de cómo la música podía ser un puente entre lo divino y lo humano. Su participación posterior en el coro de la congregación le permitió expandir su registro vocal y profundizar su entendimiento de la música sacra. Durante este periodo de formación, cada domingo era una nueva oportunidad para perfeccionar su don y conectar más profundamente con su llamado. El destino, o quizás la providencia divina, orquestó un encuentro que cambiaría el curso de su carrera. Jesús Adrián Romero, una figura ya establecida en la música cristiana, comenzó a frecuentar su congregación. El ojo experimentado de Romero no tardó en reconocer el excepcional talento de Marcela. Este encuentro providencial abrió las puertas de Vástago Producciones, la discográfica fundada por Romero, donde Marcela comenzó como vocalista de apoyo en diversos proyectos. Los años en Vástago Producciones fueron una escuela invaluable para Marcela. Trabajando como corista, aprendió los entresijos de la industria musical, desarrolló su técnica vocal y comenzó a forjar su propia identidad artística. Cada proyecto en el que participaba era una oportunidad para crecer y aprender, absorbiendo conocimientos que más tarde serían fundamentales en su carrera como solista. El año 2006 marcó un hito en la carrera de Marcela con el lanzamiento de su álbum debut, Más que un anhelo. Este trabajo no fue simplemente una colección de canciones, sino una declaración artística y espiritual que resonó profundamente en el corazón de la comunidad cristiana latinoamericana. Canciones como Supe que me amabas y Dame tus ojos se convirtieron rápidamente en himnos modernos, tocando las fibras más profundas del alma de sus oyentes. El álbum demostró la capacidad única de Marcela para combinar profundidad teológica con melodías accesibles y emotivas. El éxito de su primer álbum no la llevó a dormirse en los laureles. En 2009, Marcela lanzó El mismo cielo, un trabajo que mostró su evolución artística y espiritual. Las canciones de este álbum reflejaban una madurez lírica y musical que solo se obtiene a través de la experiencia y la dedicación constante.
Cada tema era un testimonio de su crecimiento personal y su compromiso inquebrantable con su ministerio musical. El año 2012 trajo consigo un nuevo capítulo en la vida personal de Marcela cuando contrajo matrimonio con Brice Manderfield. Esta unión no solo enriqueció su vida personal, sino que también añadió nuevas dimensiones a su música. La llegada posterior de su hija amplió aún más su perspectiva artística, permitiéndole abordar temas universales como el amor, la familia y la fe desde un lugar más íntimo y personal. En 2017, el lanzamiento de Ser que Estás demostró la capacidad de Marcela para mantenerse relevante en un panorama musical en constante evolución. Este álbum fusionaba elementos tradicionales de la música cristiana con arreglos contemporáneos, creando un sonido que resonaba tanto con las nuevas generaciones como con sus seguidores de larga data. Lo que verdaderamente distingue a Marcela en el escenario de la música cristiana es su capacidad para crear un puente entre lo profundo y lo accesible. Sus letras, aunque teológicamente ricas, están escritas en un lenguaje que cualquiera puede entender y sentir. Sus melodías, aunque sofisticadas en su construcción, son lo suficientemente memorables como para que cualquiera pueda cantarlas. Esta combinación única ha hecho que su música trascienda barreras culturales y denominacionales. La voz de Marcela posee una cualidad única que va más allá de su técnica vocal impecable. Hay una autenticidad en su interpretación que comunica no solo palabras y melodías, sino también el corazón detrás de cada canción. Cuando canta sobre la fe, el amor de Dios o la esperanza, sus oyentes no solo escuchan una canción, sino que experimentan un testimonio viviente de estas verdades. El impacto de Marcela en la música cristiana contemporánea es inconmensurable. Ha inspirado a una nueva generación de artistas cristianos a perseguir la excelencia musical sin comprometer la profundidad espiritual de su mensaje. Su influencia se extiende más allá de los límites tradicionales de la música cristiana, alcanzando a personas de diferentes trasfondos y creencias. Las historias de vidas transformadas a través de su música son innumerables. Personas que han encontrado esperanza en momentos de desesperación, fortaleza en tiempos de debilidad y dirección en momentos de confusión a través de sus canciones. Estas historias son un testimonio del poder de la música cuando se combina con un mensaje auténtico y una entrega sincera. Marcela Gándara continúa siendo una voz relevante y necesaria en el panorama musical cristiano. Su compromiso con la excelencia musical y la integridad espiritual la ha convertido en un modelo a seguir para artistas emergentes. Su historia es un testimonio de cómo el talento, cuando se dedica a un propósito mayor, puede tener un impacto duradero en la vida de las personas. A medida que Marcela continúa su viaje musical y espiritual, su legado sigue creciendo. Cada nueva canción, cada presentación en vivo, cada testimonio compartido añade un nuevo capítulo a una historia que está lejos de terminar. Su música sigue siendo un instrumento de esperanza, un canal de gracia y un recordatorio constante del poder transformador de la fe expresada a través del arte. La historia de Marcela Gándara es más que la biografía de una cantante exitosa. Es un testimonio de cómo una vida dedicada a un propósito mayor puede impactar positivamente el mundo. Su música continúa siendo un faro de luz en un mundo que necesita desesperadamente mensajes de esperanza y amor. A través de su don, Marcela no solo ha construido una carrera musical exitosa, sino que ha tejido un tapiz de fe, esperanza y amor que continúa resonando en los corazones de millones de personas en todo el mundo hispano. En la vida de todo artista, hay momentos que marcan un antes y un después, capítulos que transforman no solo su música sino su esencia misma. Para Marcela Gándara, reconocida cantante de música cristiana, uno de estos momentos fue su proceso de divorcio, una experiencia que, aunque dolorosa, se convirtió en un testimonio de renovación espiritual y crecimiento personal. La noticia del divorcio de Marcela Gándara impactó profundamente a la comunidad cristiana latinoamericana. Como figura pública y ministro de alabanza, su experiencia desafió los estereotipos y expectativas que muchos tienen sobre los líderes cristianos. La artista, conocida por su transparencia y autenticidad, decidió compartir su historia no desde un lugar de vergüenza, sino desde un espacio de vulnerabilidad y esperanza. En una conmovedora entrevista, Marcela reveló cómo este periodo de su vida la llevó a crear Vuelvo, una canción que se convirtió en el testimonio musical de su proceso de sanación. Esta composición nació de las profundidades de su dolor, revelando con valentía los momentos de confusión y hasta enojo con Dios que experimentó durante su proceso. La honestidad con la que abordó estos sentimientos resonó profundamente con muchos de sus seguidores,
quienes pudieron identificarse con su lucha. La artista mexicana ha sido extraordinariamente valiente al hablar sobre los desafíos que enfrentó durante este periodo. Reconoció abiertamente que, incluso como hija de Dios, experimentó momentos de profunda incertidumbre y dolor. Esta admisión rompió con el estereotipo común en algunas comunidades cristianas de que los creyentes deben mantener una fachada de perfección, especialmente aquellos en posiciones de liderazgo o ministerio. Uno de los aspectos más significativos de su testimonio fue su énfasis en la importancia de buscar ayuda profesional durante el proceso de divorcio. Marcela ha sido enfática en señalar que la sanidad emocional requiere un enfoque integral que incluye tanto el apoyo espiritual como el profesional. Esta perspectiva ha ayudado a muchos en la comunidad cristiana a comprender que buscar ayuda terapéutica no contradice la fe, sino que puede ser una herramienta valiosa en el proceso de sanación. El escrutinio, como ella misma lo describió, fue uno de los aspectos más desafiantes de su experiencia. Como figura pública en el ámbito de la música cristiana, sus decisiones personales estuvieron sometidas a un intenso escrutinio público. Sin embargo, Marcela eligió enfrentar esta situación con gracia y dignidad, utilizando su experiencia para tender puentes de comprensión y empatía hacia otros que atraviesan situaciones similares. La artista ha sido transparente al hablar sobre el proceso de sanación, describiéndolo como un camino largo y complejo. Ha enfatizado que, contrario a la creencia popular de que el tiempo lo cura todo, la verdadera sanación requiere un trabajo intencional y consciente. Este proceso, según ella, involucra rodearse de personas que te aman, buscar ayuda profesional cuando sea necesario y, sobre todo, darse el tiempo y el espacio para procesar las emociones de manera saludable. A través de su música, particularmente en Vuelvo, Marcela ha conseguido transformar su dolor en un mensaje de esperanza para otros. La canción se convirtió en un puente entre su experiencia personal y el consuelo que muchos necesitaban escuchar. Sus letras reflejan la realidad de que, incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de volver a empezar y encontrar nueva fuerza en Dios. Uno de los mensajes más poderosos que Marcela ha compartido a través de esta experiencia es que las situaciones difíciles, aunque dolorosas, no son el final de la historia. Ha enfatizado que cada prueba tiene el potencial de convertirse en una oportunidad de crecimiento y preparación para el futuro. Esta perspectiva ha resonado profundamente con sus seguidores, ofreciendo esperanza a quienes atraviesan sus propias luchas. La experiencia de Marcela también ha servido para abrir un diálogo necesario dentro de la comunidad cristiana sobre el divorcio y las expectativas que se imponen a los líderes y ministros. Su testimonio ha ayudado a crear un espacio más compasivo y comprensivo para aquellos que atraviesan situaciones similares, desafiando los estigmas y prejuicios que a menudo rodean estos temas. La transformación personal de Marcela se ha reflejado no solo en su música sino también en su ministerio. Su experiencia ha añadido una nueva dimensión de autenticidad y empatía a su forma de conectar con su audiencia. Sus presentaciones y testimonios ahora llevan una profundidad adicional, nacida de haber caminado por valles oscuros y haber encontrado la luz al otro lado. Es importante destacar cómo Marcela ha manejado su proceso de sanación de manera pública sin caer en el sensacionalismo. Ha compartido su historia con sabiduría y discreción, enfocándose en las lecciones aprendidas y el crecimiento experimentado, en lugar de los detalles personales del divorcio. Esta aproximación ha servido como ejemplo de cómo manejar situaciones difíciles con gracia y dignidad. El impacto de su testimonio se extiende más allá de la comunidad cristiana. Su historia ha tocado a personas de diversos trasfondos que se identifican con la experiencia de enfrentar el fin de un matrimonio y el proceso de reconstrucción personal que sigue. La honestidad con la que ha compartido su journey ha ayudado a desestigmatizar el divorcio y a crear espacios más seguros para hablar sobre estas experiencias. A través de todo este proceso, Marcela ha demostrado que la verdadera fortaleza no está en mantener una fachada de perfección, sino en la vulnerabilidad y la autenticidad. Su testimonio continúa siendo una fuente de inspiración y esperanza para muchos, recordándonos que incluso en los momentos más difíciles, existe la posibilidad de renovación y crecimiento. Su historia nos recuerda que el divorcio, aunque doloroso, no define el valor ni el propósito de una persona. Marcela ha emergido de esta experiencia no solo como una sobreviviente, sino como una voz de esperanza para otros que atraviesan situaciones similares. Su testimonio continúa inspirando a personas en todo el mundo hispanohablante, recordándonos que con fe, apoyo y perseverancia, es posible encontrar sanidad y un nuevo comienzo. Durante este periodo oscuro,
Marcela experimentó lo que muchos cristianos atravesando un divorcio enfrentan: la sensación de fracaso, la culpa, y el temor al juicio de la comunidad de fe. Sin embargo, fue precisamente en medio de esta oscuridad donde encontró una nueva dimensión de su relación con Dios. El dolor te lleva a lugares donde nunca pensaste que llegarías, compartió, y allí, en el fondo del valle, encuentras que Dios está presente de maneras que nunca imaginaste. El proceso de sanación emocional fue particularmente desafiante. Marcela ha sido transparente al hablar sobre la importancia de buscar ayuda profesional durante este tiempo. No podemos sanar solos, enfatizó, y buscar ayuda terapéutica no significa falta de fe. Al contrario, es un acto de valentía y sabiduría. Esta apertura hacia la terapia profesional ha ayudado a muchos en la comunidad cristiana a superar el estigma asociado con buscar ayuda psicológica. La artista describe su proceso de sanación como un viaje en espiral, no lineal. Había días de avance y días de retroceso, momentos de paz interrumpidos por oleadas inesperadas de dolor. La sanación no es una línea recta, explicó, es un proceso donde cada día debes elegir nuevamente perdonar, sanar y seguir adelante. Un aspecto crucial de su recuperación fue el redescubrimiento de su identidad fuera del matrimonio. Cuando un matrimonio termina, no solo pierdes una relación, sino que también debes reconstruir quién eres, compartió Marcela. Este proceso de redescubrimiento la llevó a profundizar en su relación personal con Dios de una manera nueva y más íntima. La música jugó un papel fundamental en su proceso de sanación. Vuelvo, la canción que nació de esta experiencia, se convirtió en un testimonio vivo de su journey. Las letras reflejan la honestidad cruda de alguien que está luchando con el dolor mientras se aferra a su fe. Escribir esta canción fue parte de mi terapia, confesó, cada palabra fue como una lágrima que necesitaba derramar para sanar. El aspecto espiritual de su sanación fue igualmente profundo. Marcela tuvo que reconstruir su comprensión de Dios y su fe desde una perspectiva completamente nueva. Tuve que aprender que Dios no me amaba menos por haber pasado por un divorcio, compartió. Su amor es incondicional, y a veces necesitamos pasar por el valle para realmente entender esa verdad. Durante su proceso de sanación, Marcela desarrolló una rutina diaria de autocuidado espiritual y emocional. Esto incluía momentos de oración íntima, lectura de la Biblia desde una nueva perspectiva, y prácticas de mindfulness cristiano. Aprendí que la sanación requiere intencionalidad, explicó. Cada mañana debes elegir dar un paso más hacia la luz, incluso cuando no puedes ver el camino completo. Un aspecto particularmente desafiante fue manejar las expectativas y juicios de otros dentro de la comunidad cristiana. El escrutinio puede ser abrumador, admitió Marcela. Pero aprendí que mi valor no está en las opiniones de otros, sino en lo que Dios dice sobre mí. Esta experiencia la llevó a desarrollar una compasión más profunda hacia otros que atraviesan situaciones similares. El proceso de perdón fue otro elemento crucial en su journey de sanación. El perdón no es un evento único, sino un proceso diario, compartió. Tuve que aprender a perdonarme a mí misma, a otros, y a aceptar que algunas preguntas quedarán sin respuesta. La comunidad jugó un papel vital en su recuperación. Marcela ha enfatizado la importancia de rodearse de personas que puedan ofrecer apoyo sin juzgar. Necesitas personas que puedan sentarse contigo en tu dolor sin tratar de arreglarlo todo, explicó. Que puedan simplemente estar presentes y recordarte que no estás sola. A través de su proceso de sanación, Marcela descubrió nuevas dimensiones de su ministerio. Su experiencia personal la ha equipado con una empatía y comprensión más profunda hacia aquellos que atraviesan crisis similares. El dolor, cuando es transformado por Dios, se convierte en un puente hacia otros que sufren, reflexionó. Hoy, Marcela ve su experiencia de divorcio no como una marca de fracaso, sino como un capítulo de transformación en su historia. No es el final que esperaba, compartió, pero Dios puede usar incluso nuestros momentos más oscuros para traer luz a otros. Su testimonio continúa inspirando a muchos que atraviesan situaciones similares, recordándoles que el divorcio no es el final de la historia, sino potencialmente el comienzo de un nuevo capítulo de sanación y crecimiento. La honestidad con la que ha compartido su journey ha ayudado a crear espacios más seguros dentro de la comunidad cristiana para hablar sobre el divorcio y el proceso de sanación. La historia de Marcela es un testimonio poderoso de cómo el dolor, cuando es entregado a Dios, puede transformarse en un mensaje de esperanza para otros.
Su experiencia continúa recordándonos que la sanación es posible, que el amor de Dios es más grande que nuestras circunstancias, y que siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Vuelvo emergió como una de las composiciones más poderosas y personales en la carrera de Marcela Gándara. La canción, nacida de las profundidades de su experiencia de divorcio, se caracteriza por su honestidad descarnada y su mensaje de esperanza en medio del dolor. En sus versos, Marcela plasma la lucha interna entre la confusión, el dolor y la fe inquebrantable en Dios. La letra de Vuelvo refleja el viaje emocional de alguien que está procesando una pérdida profunda mientras intenta mantener su fe intacta. Versos como En medio de la tormenta, Vuelvo a ti y aunque no entienda tus caminos, confío en ti expresan la tensión entre el dolor presente y la esperanza futura. La melodía, con sus momentos de intensidad y quietud, complementa perfectamente la montaña rusa emocional que describe la letra. Durante este periodo, surgieron otras composiciones que documentaron diferentes etapas de su proceso de sanación. Cada canción se convirtió en un capítulo de su historia de recuperación, ofreciendo diferentes perspectivas sobre el proceso de sanación y restauración. La vulnerabilidad en sus letras ha permitido que muchos de sus seguidores se identifiquen con su journey y encuentren consuelo en sus palabras. El proceso de sanación de Marcela fue multifacético, abarcando aspectos emocionales, espirituales y psicológicos. Reconociendo la complejidad de su situación, buscó ayuda profesional mientras mantenía su conexión espiritual. La terapia y la fe no son mutuamente excluyentes, ha compartido en varias ocasiones. Son herramientas complementarias que Dios puede usar para nuestra sanación. Desarrolló una rutina diaria que incluía momentos de oración, terapia, ejercicio físico y tiempo con personas de confianza. Esta aproximación holística a la sanación ha servido como modelo para otros que atraviesan situaciones similares. Marcela ha sido transparente sobre la importancia de no apresurar el proceso de sanación, enfatizando que cada persona tiene su propio tiempo y ritmo. Como figura pública en el ámbito de la música cristiana, Marcela enfrentó un escrutinio intenso durante su proceso de divorcio. Las redes sociales y los círculos cristianos tradicionales a menudo pueden ser espacios difíciles para alguien que está atravesando un divorcio, especialmente en el ministerio cristiano. Sin embargo, Marcela eligió manejar esta situación con una mezcla de gracia y autenticidad. En lugar de esconderse o defender su posición, optó por ser transparente sobre su proceso mientras mantenía límites saludables. Su aproximación ha sido un ejemplo de cómo manejar la vida pública durante una crisis personal. El escrutinio público puede ser abrumador, ha compartido, pero aprendí que no necesito justificarme ante cada opinión o crítica. Mi proceso de sanación era entre Dios y yo, con el apoyo de mi círculo cercano de confianza. La experiencia del divorcio transformó profundamente el ministerio de Marcela. Su música y mensaje adquirieron una nueva dimensión de autenticidad y vulnerabilidad. Sus presentaciones ya no son solo conciertos, sino espacios seguros donde las personas pueden conectar con sus propias experiencias de dolor y esperanza. Mi ministerio cambió porque yo cambié, explica Marcela. Ahora puedo conectar con el dolor de otros desde un lugar de comprensión genuina. Esta transformación ha permitido que su música alcance a personas que quizás antes se sentían desconectadas de la música cristiana tradicional. El testimonio de Marcela ha sido instrumental en desafiar varios estigmas dentro de la comunidad cristiana. Su experiencia ha ayudado a normalizar la búsqueda de ayuda profesional en la comunidad de fe. Desafiar la idea de que el divorcio es un fracaso irredimible. Crear espacios más compasivos para discutir temas difíciles. Mostrar que los líderes cristianos también son humanos y vulnerables. Su valentía al compartir su historia ha abierto puertas para conversaciones más honestas sobre el matrimonio, el divorcio y la salud mental en contextos cristianos. La Iglesia necesita ser un hospital para los heridos, no un museo para los perfectos, ha compartido en varias ocasiones. El impacto del testimonio de Marcela continúa resonando en la comunidad cristiana y más allá. Su historia ha inspirado a otros líderes a ser más abiertos sobre sus luchas personales. Proporcionado un modelo de cómo manejar crisis personales con gracia y dignidad. Demostrado que la sanación es posible, aunque el proceso sea largo y complejo. Creado un precedente para discusiones más abiertas sobre salud mental en la Iglesia. Hoy, Marcela continúa compartiendo su historia no desde un lugar de vergüenza, sino desde uno de gratitud por cómo Dios puede usar incluso nuestros momentos más oscuros para traer luz a otros.
Su testimonio recuerda que la sanación es posible, que no estamos solos en nuestro dolor, y que Dios puede usar nuestras experiencias más difíciles para un propósito mayor. La historia de Marcela Gándara es un testimonio vivo de cómo el dolor, cuando es procesado con valentía y autenticidad, puede transformarse en un mensaje de esperanza que resuena más allá de las fronteras denominacionales y culturales. Su journey continúa inspirando a otros a enfrentar sus propias luchas con coraje, fe y la certeza de que la sanación es posible. Los desafíos como artista cristiana. Para Marcela Gándara, el camino como artista cristiana ha estado marcado por diversos desafíos únicos que han moldeado su ministerio y carrera. Uno de los principales retos que enfrentó desde el inicio fue mantener un equilibrio entre la autenticidad artística y las expectativas tradicionales de la música cristiana. En el mundo de la música cristiana, existe una delgada línea entre la innovación musical y la preservación de los valores y mensajes fundamentales de la fe. Como mujer en el ministerio de alabanza, Marcela también enfrentó desafíos particulares en un campo que históricamente ha estado dominado por voces masculinas. Tuvo que trabajar arduamente para establecer su voz y visión artística en un entorno que no siempre ha sido receptivo al liderazgo femenino en el ministerio. La presión de ser una figura pública cristiana también ha representado un desafío significativo. La expectativa de mantener una imagen perfecta mientras se lidia con las luchas y dificultades normales de la vida ha sido una constante en su carrera. Marcela ha tenido que navegar cuidadosamente entre ser auténtica sobre sus luchas personales y mantener la integridad de su testimonio cristiano. Otro desafío importante ha sido la necesidad de evolucionar artísticamente mientras se mantiene fiel a su llamado ministerial. En un mundo musical en constante cambio, Marcela ha tenido que encontrar formas de mantenerse relevante sin comprometer sus valores y mensaje central. La evolución musical. El viaje musical de Marcela Gándara ha sido una fascinante progresión artística que refleja tanto su crecimiento personal como su madurez espiritual. Desde sus inicios en el coro de su iglesia local hasta convertirse en una de las voces más reconocidas de la música cristiana en español, su estilo musical ha experimentado una notable evolución. En sus primeros años, su música se caracterizaba por un estilo más tradicional de alabanza y adoración, con arreglos simples y directos que reflejaban la influencia de la música de iglesia tradicional. Su álbum debut Más que un anhelo 2006 mostró estas raíces, pero ya comenzaba a incorporar elementos más contemporáneos en su sonido. Con El mismo cielo 2009, Marcela comenzó a experimentar con nuevos elementos musicales, incorporando influencias del pop contemporáneo y arreglos más elaborados. Este álbum marcó una transición importante en su sonido, mostrando una mayor confianza en su voz artística y una disposición a explorar nuevos territorios musicales. En Cerca estás 2017, se puede apreciar una artista completamente madura que no teme fusionar diferentes estilos musicales. Este álbum incorpora elementos de pop moderno, rock suave y música latina contemporánea, mientras mantiene la profundidad espiritual que caracteriza su música. Un aspecto notable de su evolución musical ha sido su capacidad para adaptar su estilo a las tendencias contemporáneas sin perder su esencia. Ha incorporado elementos de producción moderna y arreglos más sofisticados, mientras mantiene la claridad y poder de su mensaje. La producción de sus canciones también ha evolucionado significativamente. Desde arreglos más simples en sus primeros trabajos hasta producciones más elaboradas en sus lanzamientos recientes, se puede apreciar un crecimiento constante en la complejidad y sofisticación de su música. Las colaboraciones con otros artistas han sido otro factor importante en su evolución musical. Trabajar con diferentes cantantes y productores le ha permitido expandir su horizonte musical y experimentar con nuevos estilos y aproximaciones a la música cristiana. Su voz, uno de sus instrumentos más distintivos, también ha mostrado una evolución notable. Con el tiempo, ha desarrollado un mayor control y expresividad vocal, permitiéndole abordar diferentes estilos y registros con mayor confianza y maestría. Las letras de sus canciones han mantenido su profundidad teológica mientras evolucionan en su forma de expresión. Ha desarrollado una manera más personal y poética de comunicar verdades espirituales, permitiendo que sus experiencias de vida informen su escritura de una manera más directa y auténtica. En términos de presentaciones en vivo, su estilo ha evolucionado desde servicios de adoración más tradicionales hasta conciertos que incorporan elementos de producción moderna, manteniendo siempre el enfoque en la adoración y el ministerio.
La influencia de la música latina contemporánea se ha hecho más evidente en sus trabajos recientes, mostrando su capacidad para incorporar elementos culturales relevantes mientras mantiene su mensaje cristiano central. A lo largo de su carrera, Marcela ha demostrado una notable capacidad para equilibrar la innovación musical con la fidelidad a su llamado ministerial. Su evolución musical refleja no solo su crecimiento como artista, sino también su madurez espiritual y su comprensión más profunda de cómo la música puede ser un vehículo para comunicar verdades eternas de maneras frescos y relevantes. Esta evolución continua en su música demuestra su compromiso con la excelencia artística y su deseo de mantenerse relevante para las nuevas generaciones de oyentes, mientras mantiene la integridad de su mensaje y ministerio. Su journey musical sirve como inspiración para otros artistas cristianos que buscan encontrar su propia voz mientras permanecen fieles a su llamado espiritual. La historia de Marcela Gándara nos enseña que incluso en las mayores pruebas, Dios puede transformar nuestras lágrimas en testimonio. Hoy, ella sigue siendo un ejemplo de que la fe verdadera sobrevive a las tormentas más intensas. Queremos agradecer inmensamente a ti que has visto hasta aquí. Tus likes, comentarios y compartidos son fundamentales para que podamos seguir trayendo contenidos inspiradores como este. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes sobre los artistas que han marcado la música cristiana. Nos vemos en el próximo video.